Buenas noches, muchas gracias por conectarse hoy al caso interinstitucional de Azorreuma. Hoy tenemos un caso a cargo del programa de reumatología pediátrica de la Universidad del Bosque. Estaremos en compañía de la doctora Vanessa Gil, residente de primer año, y la doctora Clara Malagón como tutora. Les agradezco nuevamente por estar conectados. Les rogamos que mantengan sus micrófonos cerrados durante todo el tiempo de la exposición. Esperamos que sea de gusto y muy útil para todos. Es un tema muy interesante. Entonces, no siendo más, los dejo en compañía de la doctora Vanessa y la doctora Clara. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Gil, soy residente de primer año de reumatología pediátrica de la Universidad del Bosque y en compañía de la doctora Clara Malagón que me ayudó a la revisión del caso, vamos a hacer la revisión de caso del día de hoy. En cuanto a nuestro contenido, vamos a hacer la revisión del caso, los tipos de debut de lupus eritematoso sistémico, poliautoinmunidad, lupus de infección, la piomiositis, síndrome de activación macrofágica y conclusiones. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, el caso clínico es una paciente femenina de 13 años que consultó el día 17 de marzo del 2019. Ella es natural y procedente de Bogotá. El motivo de consulta por lo cual asiste a urgencias, dolor en muslo izquierdo asociado a fiebre. En cuanto a la enfermedad actual, es una paciente que tiene un antecedente de lupus juvenil que asiste a urgencias por un cuadro de un día de evolución dado por dolor en el abdomen inferior izquierdo que se irradia al muslo, limitando a la marcha, asociado a fiebre 38 a 39 sin otra sintomatología. En cuanto al interrogatorio, la revisión por sistemas no presenta síntomas urinarios, respiratorios ni gastrointestinales, sangrado intermenstrual escaso, una diuresis normal y una noción de contagio negativa. En cuanto a los antecedentes, la paciente tiene la abuela materna vitiligo y Hashimoto. Eh, la paciente debutó sobre los 11 años con unas lesiones purpúricas en miembros inferiores asociados a oligoartritis, por lo cual se documentó un diagnóstico de una púrpura en Leigh, pero posteriormente se replanteó el diagnóstico y se dio diagnóstico de lupus con compromiso cutáneo dado por lesiones purpúricas y ampollares, a nivel osteoarticular con una oligoartritis, a nivel renal con una hematuria, una proteinuria, una biopsia renal con una nefropatía lúpica tipo 4, a nivel hematológico con una anemia hemolítica autoinmune con un CUS positivo, un perfil de anticuerpos con unos ANAS 1 en 1280, patrón glandular, un anti-DNA 1 en 640, un anticoagulante lúpico positivo, unos senos positivos, unas anticardiolipinas negativas, C3 y C4 consumidos. Simultáneamente, la paciente desarrolló una tiroiditis de Hashimoto con una TSH en 7.43, una T4 libre en 0.99, una antitiroglobulina negativa y unos anti-TPO positivos. El manejo inicial que tuvo esta paciente fue prednisolona 50 miligramos al día, una inducción con ciclofosfamida en 6 dosis, cofenolato 500 miligramos cada 8 horas, cloroquina, aspirina 100 miligramos día, amlodipino 5 miligramos día, losartán 50 miligramos día, levotiroxina 50 microgramos al día, calcio más vitamina D. Al examen físico de ingreso, la paciente presenta una tensión arterial de 103/64, una frecuencia cardíaca de 103, una respiratoria de 20, una temperatura de 38.5 grados, una saturación del 96% al ambiente, una deshidratación grado 1, el peso es de 50 kilogramos, una talla de 1.50 con un índice de masa corporal en 22. Sus mucosas son semisecas, presenta eritema malar, fascias cushinoides, cardiopulmonares se encuentra normal. Al examen abdominal se encuentra un dolor exquisito a la palpación en fosa ilíaca izquierda, en rendido asociado también a región inguinal izquierda, sin megalias, no hay dolor a la movilización de la cadera, los arcos del movimiento se encuentran conservados, no hay signos de infección local. En cuanto a los paraclínicos de ingreso, encontramos un hemograma con unos leucos de 13.160, unos neutrófilos del 91.3%, unos linfocitos del 4.4%, unos monocitos del 4%, una hemoglobina del 12.8, un hematocrito en 39.6, las plaquetas en 222.000, una PCR
en 60, una BCG en 60, una PCR en 122, un complemento C3 que se encuentra en 128, C4 en 25.9, una creatinina que se encuentra en 0.61, un BUN en 9.22 y un parcial de orina que se encuentra normal. La ecografía de abdomen y de caderas al ingreso son normales, asociado también a su radiografía de tórax. Entonces, en cuanto a los diagnósticos de ingreso que se establecieron, un síndrome febril estudio, una artritis séptica de la cadera izquierda en estudio, un síndrome autoinmune múltiple, un lupus eritematoso con compromiso renal, con una nefropatía lúpica tipo 4, hematológico, cutáneo, osteoarticular, inmunológico, con una tiroiditis de Hashimoto y un síndrome de antifosfolípidos. Durante la hospitalización, esta paciente tuvo una valoración interdisciplinaria por los servicios de reumatología, de pediatría, ortopedia, ginecología e infectología. Durante las primeras horas de la hospitalización, la paciente presentaba un dolor persistente a nivel inguinal izquierdo y al examen físico había dolor exquisito en miembro inferior izquierdo con limitación a la movilidad, por lo que se establecieron los diagnósticos de una artritis séptica de la cadera izquierda, una osteonecrosis de la cabeza femoral, una trombosis profunda interrogada y una patología anexial. Por lo cual se solicitaron apoyos diagnósticos, un Doppler de miembros inferiores, el cual fue normal, una ecografía pélvica que evidenció un ovarios poliquísticos y se solicitó una resonancia magnética de cadera y pelvis. Durante las primeras 12 horas de estancia de esta paciente, los hemocultivos 1 y 2 se presentaron con un crecimiento de cocos gram positivos en racimo, por lo cual se inició un manejo con oxacilina más clindamicina. A las 24 horas de haber tomado estos hemocultivos y haberlos sembrado, se presentó un crecimiento de cocos. Hay que empezar a modelar todo eso. Perdón, cocos gram positivos en pares, por lo cual se orientó el manejo antibiótico con clindamicina y ceftriaxona. Esta imagen la queremos traer de relevancia. Ofrecemos disculpas, no encontramos la resonancia, tuvimos inconvenientes para poderla adquirir, pero la idea de esta es mostrarles dónde quedaba localizado el dolor de esta señorita, que era exquisito a nivel inguinal y a nivel de mi abdomen inferior. Entonces, cuando tenemos el reporte de la resonancia, tenemos un cambio en la radiolucencia del músculo obturador izquierdo, una reacción inflamatoria que compromete el pubis, una colección piógena retropubiana de 25 milímetros, sin compromiso de la articulación de la cadera, por lo cual se dio un diagnóstico de una piomiositis y se modificó el esquema de antibiótico a vancomicina más rifampicina. Reinterrogando a la paciente, refiere que tuvo un trauma contundente contra la registradora de Transmilenio a nivel suprapúbico la semana previa al inicio del cuadro clínico. Esta paciente fue llevada a drenaje quirúrgico para el servicio de ortopedia, donde se encontró un absceso en el músculo del obturador izquierdo asociado a hallazgos de osteomelitis del pubis y la cara anterior de la vejiga, por lo cual se dio un diagnóstico de una piomiositis del obturador, un absceso retropubiano y una osteomelitis de la rama izquierda del pubis. Se tomó un cultivo de esta secreción que dio para un estafilococo aureus meticilino sensible, por lo que el cual se continuó su manejo con vancomicina más rifampicina. A las 72 horas de este lavado, se llevó nuevamente un nuevo lavado, donde se evidenció que no habían cambios inflamatorios y la evolución clínica era muy buena. A las 72 horas de este lavado, la paciente iba muy bien, pero persistió, reaparecieron los picos febriles, se hicieron unos controles de paraclínico, los cuales fueron normales, había la disminución de los leucos, pero al examen de orina se evidenciaron levaduras, por lo cual se adiciona al manejo de la vancomicina más la rifampicina, el fluconazol y se inició cubrimiento con cefepime por sospecha de gram negativos. La paciente persiste con picos febriles. Al examen físico se evidencia queitis y aftas en la cavidad oral con hepatomegalia,
Se toma un nuevo control de paraclínicos que tiene una pancitopenia, una callademia, se adiciona al manejo linezolid, se suspende vancomicina más rifampicina. Se toma posteriormente, después del inicio del linezolid, 24 horas después, nuevos paraclínicos que nos evidencian una pancitopenia, una PCR en 5, una ferritina en 4220, unos triglicéridos en 337, una TGO en 192, una TGP en 192, una gamma-glutamil transferasa en 808, por lo cual se da un diagnóstico de activación macrofágica. Se inicia inmunoglobulina 1 gramo, kilogramo dosis y ciclosporina. Lo que queremos traer a relación este cuadro clínico es el resumen de los paraclínicos que tuvo nuestra paciente. Al inicio de urgencias podemos ver cómo fue la respuesta inmune adecuada a su cuadro infeccioso con neutrofilia, con elevación de la PCR y la BCG, su complemento normal y su función renal normal. A medida de que se le dio el manejo antibiótico, respondió adecuadamente, pero en la aparición de los picos febriles notamos que hay una leucopenia, hay disminución de la hemoglobina, aparece la trombocitopenia, una PCR disminuida con un complemento consumido, además asociado a elevación de la ferritina, de los triglicéridos y la transaminitis. Esta paciente conservó los tiempos de coagulación totalmente normales. Posterior a la administración de inmunoglobulina y ciclosporina, la paciente presenta disminución de la curva térmica, desaparición de la visitopenia, normalización de las transaminasas y los triglicéridos y descenso de la ferritina. La paciente completa su manejo antibiótico por 4 semanas y se le da egreso con levotiroxina, calcio más vitamina D, losartán, amlodipino, acetaminofén, prednisolona, cloroquina, micofenolato, fluoxetina y aspirina. Los aspectos relevantes de este caso clínico es un caso ilustrativo que al debut simuló una púrpura Henoch-Leucemia LED, que se replanteó su diagnóstico y se documentó un lupus eritematoso sistémico juvenil. Se identificó al inicio simultáneo del lupus con una tiroiditis de Hashimoto con hipotiroidismo, un SAF que inicialmente provocó manifestaciones hematológicas, posteriormente manifestaciones de microtrombosis, actividad lúpica por mala adherencia al tratamiento y en infecciones intercurrentes. Y las infecciones intercurrentes generan morbilidad relacionada al aumento de la actividad lúpica y desencadenan un síndrome de activación macrofágica. Bueno, vamos a empezar con la revisión del caso de acuerdo a los temas determinados de nuestro contenido. Entonces, en cuanto a los tipos de debut del lupus eritematoso juvenil, la mayoría de los casos tienen un inicio multisistémico mayor de 3 órganos blancos más criterios inmunológicos. Hay casos que se presentan como oligosistémicos que se asocian a compromiso de citopenias, síntomas neurológicos, asociado también a los criterios inmunológicos. Hay casos atípicos, se ha demostrado una cohorte que presenta síntomas cardinales no clásicos como dolores abdominales, pancreatitis o paratitis y polioautoinmunidad, que es nuestra paciente que estaba asociada a su lupus, a la tiroiditis y al síndrome de antifosfolípidos. En cuanto a la polioautoinmunidad, es la asociación de enfermedades autoinmunes basadas en criterios diagnósticos vigentes. El síndrome autoinmune múltiple son 3 o más enfermedades autoinmunes asociadas a un solo paciente. La asociación puede ser simultánea, menor de 6 meses, o secuencial, mayor de 6 meses. Debe rastrearse la posibilidad de poliautoinmunidad en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, sea al debut o durante el curso de la enfermedad, ya que el compromiso puede ser subclínico y condicionar morbilidad adictiva. Esta gráfica nos habla sobre la tautología autoinmune, entonces es como los factores genéticos y los epigenéticos relacionados con el género pueden tener interacciones con el ambiente, sea la exposición al humo del cigarrillo, a los factores ambientales, algunos alimentos, pueden generar una pérdida de la tolerancia al desarrollo de autoanticuerpos que pueden generar una etapa preclínica para el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Entonces, durante cierto tiempo se puede generar la enfermedad autoinmune
hay compromiso de órganos blancos, una discitoquinemia y desarrollo de la enfermedad que nos puede llevar a la poliautoinmunidad. Este es el registro GRIP de poliautoinmunidad en pacientes reumáticos juveniles colombianos. Es una corte multisistémica que se reunieron 313 pacientes, de los cuales 134 tenían diagnóstico de lupus, que corresponde al 42.8%, en una distribución por género en mujeres de 7.9 a un hombre. Se demostraron 16 diferentes asociaciones de enfermedades autoinmunes, de las cuales el 13.4% desarrollaron síndrome autoinmune múltiple. Y el lupus eritematoso fue la primera enfermedad índice en la mayoría de los casos, pero se puede presentar de segunda, tercera hasta cuarta enfermedad autoinmune. Lo importante aquí son las asociaciones. Entonces, en primer lugar tenemos el síndrome antifosfolípidos, el 59% de los casos, la tiroiditis de Hashimoto en el 14.9% de los casos y el síndrome de Sjögren en el 7.9% de los casos. Entonces, como ya les había comentado, el lupus puede ser la enfermedad índice en la mayoría de los casos, puede ser simultánea o secuencial y se puede asociar a tiroiditis de Hashimoto, a síndrome antifosfolípido, la Sjögren o la esclerodermia. También pueden ser enfermedades índices, la tiroiditis de Hashimoto, el antifosfolípidos aislados, las citopenias autoinmunes o la IJ. También estas se presentan de manera secuencial. Y el síndrome autoinmune múltiple, como les había nombrado anteriormente, el lupus es la enfermedad más frecuente, pero puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes. Este es un estudio de CETOE en una población brasilera que tenía una corte de 14.463 pacientes, de los cuales el 9.8% tuvieron diagnóstico de poliautoinmunidad. Las asociaciones más frecuentes de ellos fueron el Hashimoto en el 29% de los casos, el SAF en el 29%, la hepatitis autoinmune en el 18% y la diabetes mellitus en el 16%. El síndrome autoinmune múltiple se presentó en el 0.% de los casos. En esta corte se caracterizó que estos datos de las asociaciones frecuentes se tomaron en el momento del debut, no durante el curso de la enfermedad. Y los factores asociados a esta poliautoinmunidad fueron mayor de edad al debut, menor número de criterios de SLIC y menor frecuencia en el compromiso renal. En cuanto a la poliautoinmunidad en adultos colombianos, este es un estudio de Rojas, tenía una cohorte de 335 pacientes, una distribución por género femenino de 7.35 con uno masculino. El 41% se demostró poliautoinmunidad. Las asociaciones, se presentaron 26 asociaciones de enfermedades autoinmunes. Las asociaciones más frecuentes fue el Hashimoto en el 18%, el SAF en el 14%, el Sjögren en el 14%. Y el síndrome autoinmune múltiple se presentó en el 12%. Los factores de riesgo para la autoinmunidad que se evidenciaron en estos adultos fue el género femenino en el 88% de los casos, la poliautoinmunidad familiar, compromiso articular y el anti-RO positivo. En esta gráfica queremos comparar las tres cortes mencionadas anteriormente. Entonces, en las barras superiores vemos el síndrome autoinmune múltiple que se presentó tanto en Malagón como en CETOE, en Rojas, y las asociadas a otras enfermedades autoinmunes. La más frecuente que se presentó fue el SAF y la tiroiditis de Hashimoto. En la publicación de CETOE, pues vemos que hay otras asociaciones que puede ser la diabetes tipo 1 y la hepatitis autoinmune. En cuanto a nuestra paciente, los factores de riesgo que tenía esta paciente para desarrollar síndrome autoinmune múltiple era ser mujer, presentaba artritis, el antecedente familiar dado por la abuela materna con vitiligo y Hashimoto y el anti-RO positivo. Bueno, ahora vamos a abordar un poco sobre la parte del lupus y las infecciones. Entonces, la prevalencia de infecciones al debut del lupus juvenil se presenta en el 16%. Puede ser un mecanismo de reactivador de la actividad lúpica. Las infecciones aumentan el daño orgánico. Es un factor de riesgo para síndrome de activación macrofágica y SAF catastrófico.
se pueden estar asociados a gérmenes oportunistas y no oportunistas. La prevención de las infecciones va de la mano de un esquema de vacunación ampliado o completo y es la primera causa de mortalidad en lupus. En cuanto a los factores de riesgo que podemos encontrar para desarrollar infecciones en los pacientes lúpicos, en la fase de inducción de tratamiento se ha demostrado en varios estudios que en los primeros 3 meses de curso de la enfermedad son más susceptibles estos pacientes al desarrollo de infecciones, la actividad de la enfermedad, la hipocomplementemia, las citopenias, la inmunodeficiencia primaria, la intensidad de inmunosupresión con ciclofosfamida o con micofenolato, la dosis de corticoide, principalmente la dosis acumulada, y la nefritis lúpica. En nuestra paciente, los factores que tenemos asociados va a ser la hipocomplementemia, la intensidad de los inmunosupresores, la dosis de corticoide y la nefritis lúpica. En cuanto a los tipos de agentes infecciosos más comunes, podemos encontrar a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos. Es importante tener en cuenta que estos pueden ser factores que puedan desencadenar una enfermedad en personas que estén susceptibles. Importante tener en cuenta que hay factores de riesgo que son muy similares para estos 4 agentes, que pueden ser la pancitopenia, la nefritis lúpica, el uso de corticoides, la dosis acumulada de los inmunosupresores. En cuanto a los virus más comunes que se pueden presentar, pueden ser los herpes virus, el parvovirus, el VIH. En cuanto a las bacterias, puede ser susceptible para infecciones por gérmenes gram positivos o gram negativos, sin dejar a un lado la tuberculosis. En cuanto a los hongos, tenemos a la cándida, la aspergilosis, la histoplasmosis y la criptococosis. Y en cuanto a los parásitos, tenemos al estrongiloides, los nematodos, la yarda de las amebas y la toxoplasmosis. Este es un estudio colombiano que se asocia a los factores que llevan a los pacientes con lupus juvenil a las unidades de cuidados intensivos. Esta es una corte que muestra los pacientes que están infectados, que vemos que los factores de riesgo asociados está el género femenino no en el 79% de los casos, el antecedente de nefritis lúpica en el 65.5% de los casos, el uso de inmunosupresores en los 3 últimos meses, que se presenta en un 58.6%, el uso de corticoides en los últimos 6 meses, que está en un 65.5%, y el resultado de la PCR en el momento del ingreso, que está aproximadamente sobre 6.5, con un intervalo entre 2 y 16. Entre las infecciones más comunes que se presentaron en este estudio al ingreso de la unidad de cuidados intensivos, la primera fue la neumonía. Los agentes causales más comunes que se lograron aislar fue el estreptococo pneumoniae y el estafilococo aureus meticilino sensible. La segunda enfermedad más frecuente fueron las infecciones de pie asociadas a abscesos, y el agente causal más común fue el estafilococo aureus meticilino resistente. Las infecciones del tracto urinario fueron la tercera causa, secundarias a infecciones por Candida, y las del tracto gastrointestinal por enfermedad diarreica aguda por la E. coli. Sin dejar a un lado que presentaron infecciones a nivel del sistema nervioso central, no se obtuvieron aislamiento de germen, la bacteremia, que estuvo asociada tanto al estafilococo aureus meticilino sensible y a la E. coli, y a la endocarditis infecciosa por estafilococo aureus sensible. Este estudio es una cohorte de 120 pacientes que todos tenían antecedente de lupus eritematoso sistémico, tenía una distribución por género de 3.4 casos femeninos a 1 negativo, tenía una distribución etaria de la primera década de la vida del 18% y en la segunda década de la vida del 63.5%. ¿Qué es lo importante aquí? Entonces, como les había nombrado anteriormente, entonces en primer lugar tenemos las infecciones respiratorias, en segundo lugar las infecciones cutáneas, las infecciones urinarias, en cuarto lugar, casi simultáneas a las cutáneas, tenemos las infecciones por los herpes, y en último lugar, la sepsis. ¿Qué se asocia a la infección y la sepsis? Que nos pueden generar en los pacientes lúpicos mayor daño orgánico y activación de la enfermedad.
En cuanto a la nefritis lúpica y el lupus, este es un estudio tailandés de 1.389 pacientes, de los cuales 386 tenían nefritis lúpica, de los cuales el 47% tuvieron episodios de infección. La edad promedio del desarrollo de esta infección fueron los 13 años, el 93% de los pacientes fueron mujeres, tenía una puntuación media de la edad de 8. La nefritis lúpica tipo 4 se presentaba en el 77.6% de los casos. En el 80% de los casos se identificó un agente causal y simultáneamente en estos pacientes presentaron anemia hemolítica autoinmune en el 20% de los casos. Los episodios de infecciones estaban asociados en este estudio al manejo inmunosupresor. Preinmunosupresores se presentó en el 26% de los casos, en la inducción el 13% y en el mantenimiento en el 61%. El uso de prednisolona en el momento de la infección se presentó en el 87% de los casos. En este estudio, entonces, el primer agente causal que se identificaron fueron los hongos a nivel de compromiso pulmonar en el 9.3% de los casos. El agente que más se aisló fue el aspergillus, seguido de la cándida y el Pneumocystis jirovecii. La septicemia se presentó en el 2.7% de los casos y se aisló un Pneumocystis jirovecii. Y en el 1.3% de los casos hubo un compromiso a nivel del sistema nervioso central secundario al aspergillus. En cuanto al origen bacteriano, que se presentó en el 9.2% de los casos, la neumonía se presentó en el 3%, secundaria a enterococos, a la mantófila y a tuberculosis. La septicemia se presentó en el 6% de los casos, secundario a E. coli, a Pseudomonas aeruginosa, a Streptococcus pneumoniae y a Acinetobacter. En cuanto a los virus, el 2% generaron este tipo de infecciones, principalmente la neumonía en un 2.7%, secundario a virus, la influenza y el herpes. En los agentes no identificados, que fue el 4% de los casos, fue la sepsis en un 3% y la neumonía en 1.3 casos. Esta es una comparación que tenemos de la actividad lúpica versus la infección con ayuda de los redactantes de fase aguda, la utilidad que tenemos de estos redactantes para poder diferenciar entre los casos de infección y actividad. Tenemos la PCR, la velocidad de sedimentación globular y la procalcitonina. En cuanto a la PCR, entonces la vamos a encontrar elevadas en las infecciones, tiene una sensibilidad entre el 82 y el 100%, una especificidad entre el 66.5% y el 90%, y aumenta la sensibilidad cuando está asociada a la clínica. En cuanto a la velocidad de sedimentación globular, se va a encontrar elevada en las infecciones bacterianas y la procalcitonina nos va a ayudar, va a estar más elevada en las infecciones bacterianas, muy elevadas en la sepsis, tiene una sensibilidad entre el 75 y el 83%, una especificidad del 70 al 90%, un valor predictivo positivo del 50% y un valor predictivo negativo en el 93%. En cuanto a la actividad de la enfermedad, la PCR la vamos a encontrar disminuida durante la actividad de la enfermedad, al igual que la velocidad de la sedimentación. La procalcitonina no nos aporta mayor significado a nivel de la actividad. Este es un cuadro muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando los pacientes con lupus presentan fiebre, porque debemos determinar el origen, ya que sea secundaria infección o secundaria actividad. Entonces vamos a tener en cuenta los paraclínicos que nos van a servir para orientar cada uno de esos. Entonces, en la infección, como ya habíamos hablado anteriormente, va a estar elevada, la velocidad de sedimentación globular va a estar elevada, los leucocitos pueden estar normales o elevados, y la procalcitonina puede estar elevada. Cuando es un cuadro febril secundario actividad, puede estar la PCR negativa o normal, una velocidad de sedimentación globular disminuida, leucopenia, el complemento va a estar consumido y el anti-DNA va a estar elevado. Este es un estudio de lupus e infección en TBC en adultos colombianos. Lo que queremos hacer acá es la comparación de situaciones en adultos y en niños. Entonces, en los adultos esta es una corte
colombiana de 268 pacientes que tenían lupus asociados a tuberculosis, de las cuales el 84% eran mujeres mestizas. De estas, tenían tuberculosis pulmonar en el 46% de los casos, extrapulmonar en el 16.5% y diseminada en el 37% de los casos. Los factores de riesgo de TBC activa en estos pacientes demostraron linfopenia, dosis acumulada de corticoides en el último año, manejo de inmunosupresores en más de 2 medicamentos en el último año y comorbilidades asociadas, entre ellas encontrada trasplante renal, obesidad, diabetes, tabaquismo, entre otras. En cuanto a los niños, entonces es una pneumoinfección, diferente expresión clínica en comparación a los adultos. El aislamiento bacteriológico es más difícil y no se encuentran cohortes conocidas de lupus juvenil. En cuanto al lupus juvenil, el esquema ampliado de vacunación es supremamente importante tener un esquema de vacunación completo, ya sea para prevención de las enfermedades como ya hemos hablado, o también para iniciar medicamentos biológicos. Entonces la influenza, generalmente de acuerdo a las recomendaciones, se debe colocar anualmente. El neumococo, tener sus dosis completas, de acuerdo a las recomendaciones de las guías se deben colocar 2 dosis de estas vacunas diferentes. Se puede colocar neumococo 23 y 4 semanas de 4 a 8 semanas de diferencia se puede colocar neumo 13. El toxoide tetánico, la varicela en niños pequeños y la varicela zóster en adultos, el meningococo, la hepatitis A y B cuando se encuentran en zonas endémicas, trabajadores de salud, contacto con personas infectadas, personas de riesgo principalmente. Y en cuanto al papilomavirus, se puede colocar, pero debe mantenerse con cautela porque las personas susceptibles pueden ayudar a desencadenar enfermedades autoinmunes. En cuanto a la prevención y el manejo de las infecciones, recordemos que siempre tenemos que tener un esquema de vacunación ampliado completo, tener un uso racional de los corticoides y los inmunosupresores en una forma de ahorro, un control de la actividad lúpica y educar a nuestros pacientes con los signos de alarma para consulta temprana y adherencia al manejo. Bueno, vamos a hablar un poco de la piomiositis, que era lo que tenía nuestra paciente. Entonces es una infección piógena del músculo estriado, la siembra séptica. El agente más frecuente que encontramos es el estafilococo aureus meticilino sensible, pero también se puede encontrar un estafilococo aureus resistente que se puede adquirir en la comunidad. Pero también podemos asociar otros gérmenes con el Streptococcus pyogenes, la E. coli, la Enterococos y la Candida albicans. En cuanto a los factores de riesgo que podemos encontrar, el trauma, que es el antecedente importante que tenemos de nuestra paciente, la inmunodeficiencia primaria, el SIDA, el inmunocompromiso que también nos la tiene nuestra paciente, los drogadictos, los trastornos mieloproliferativos y la desnutrición. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos para pacientes con lupus para desarrollar piomiositis, entonces tenemos el trauma, el uso de corticoides, el micofenolato y el género femenino, que nuestra paciente los presentaba a todos. En cuanto a las fases evolutivas que puede presentar la piomiositis, tenemos una fase invasiva, donde se genera una reacción inflamatoria a nivel del lugar donde se tiene el compromiso a nivel bacteriano. El leve compromiso sistémico, la fase purulenta se caracteriza por tener compromiso sistémico, fiebre, malestar general, dolor y limitación en los movimientos o dolor a nivel local. Y una fase de sepsis, que ya hay compromiso sistémico importante, puede tener shock, tiene signos de infección e inflamación local donde el músculo se encuentra comprometido y puede desarrollar complicaciones como la sepsis, la osteomielitis y la artritis séptica. En esta imagen lo que queremos demostrarles son los lugares más frecuentes que se pueden generar piomiositis, que tenemos a nivel inguinal, a nivel de los cuádriceps, el iliopsoas y en los glúteos, sin dejar a un lado que se puede presentar en otros lugares del cuerpo. El manejo médico de estas piomiositis, antibiótico de amplio espectro hasta que podamos dirigir
con los cultivos que tengamos, el espectro de los antibióticos y el drenaje quirúrgico. Este es un reporte de varios casos que combinaban adultos y niños, de los cuales eran 24 pacientes, de los cuales 6 eran adolescentes de entre las edades de los 14 hasta los 19 años. El 71% de los casos presentaba la localización más frecuente en miembros inferiores. El 58% de ellos tuvo un aislamiento estafilococo áureo sensible. Y también se demostró que en los adultos, el 8%, que son 2 casos, presentó aislamiento de tuberculosis muscular. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco sobre las complicaciones que se pueden presentar secundarias a las infecciones, que es el síndrome de activación macrofágica. Lo importante de esto es identificarlo tempranamente para poder orientar su manejo y dar un diagnóstico temprano para evitar la mortalidad. Entonces, acá es súper importante tener en cuenta las banderas rojas en este síndrome, que va a ser la fiebre sostenida, la visceromegalia, a nivel clínico, la fiebre sostenida, las visceromegalias, a nivel paraclínico, las citopenias, los trastornos de la coagulación y la disfunción hepática. Tenemos que tener en cuenta que ser muy juiciosos en el diagnóstico de este síndrome porque puede generar una mortalidad entre el 10 y el 50% de los casos. En cuanto a los criterios diagnósticos del síndrome de activación macrofágica en el lupus, Paradoy en el año 2009 sacó estos criterios, que tenemos los criterios clínicos, mayor a un criterio, que se basa en la fiebre mayor de 38 grados, hepatomegalia mayor de 3 centímetros del borde costal, la esplenomegalia mayor de 3 centímetros del borde costal, manifestaciones hemorrágicas, entre las cuales podemos encontrar la púrpura, la equimosis, la epistaxis y la gingivorragia, y disfunciones a nivel del sistema nervioso central, entre las cuales podemos encontrar irritabilidad, alteración de la conciencia, cefalea y convulsiones. En cuanto a los criterios paraclínicos, debemos tener más de 2 criterios, entre los cuales tenemos las citopenias, más de 2 compromisos de líneas celulares, elevación de la AST, la deshidrogenasa láctica, los triglicéridos, la hiperferritinemia y la hipofibrogenemia. Importante que la hiperferritinemia tiene una sensibilidad del 96% con una especificidad del 100%. En cuanto a nuestras características clínicas, como ya lo había nombrado anteriormente, la fiebre sostenida asociada a un muy buen examen físico donde debemos buscar hepatosplenomegalia, linfadenopatías, en ocasiones pueden presentar erupciones cutáneas fijas, disfunción a nivel del sistema nervioso central o encefalopatías, difusiones hepáticas o falla hepática, la coagulopatía, buscar hematomas, petequias, sangrados, para tratar de evitar una falla multiorgánica. En cuanto a las características de los paraclínicos del síndrome de activación macrofágica, tener en cuenta la pancitopenia, la hemafagocitosis, la disminución de la velocidad de cementación globular y la PCR, la elevación de las transaminasas, principalmente la AST, la hiperferritinemia, la hipofibrogenemia, la elevación de la lactato deshidrogenasa, los tiempos de coagulación, el dímero D y la que nos va a llevar a una coagulopatía de consumo. Anteriormente se hablaba que se requería para el diagnóstico de síndrome de activación macrofágica el aspirado de médula ósea con presencia de macrofagocitos, pero en ese momento no se requiere, ya que en el 30% de los casos posiblemente no se puede evidenciar esto. Esta es una comparación que tuvimos entre pacientes juveniles con lupus eritematoso sistémico asociado a síndrome de activación macrofágica. Entre ellos podemos ver una comparación que vemos que siempre se presentó la fiebre en la mayoría de los casos, asociado a la anemia, que se presentó en la mayoría de los casos, la hiperferritinemia y la lactato deshidrogenasa. Lo que está señalado en lilas es los que siempre se permanecieron y que estaban constantes en los 4 estudios. Y en segundo lugar encontramos las transaminitis y la hipertrigliceridemia. En cuanto a los desencadenantes del síndrome de activación macrofágica y el lupus juvenil, podemos encontrar que el 55% de los casos se puede asociar a actividad de la enfermedad que se puede generar durante el curso, las infecciones en un 18%
de los casos, que puede ser virales o bacterianas o micóticas, cambios en el tratamiento en el 3% de los casos, que puede estar asociado a la suspensión de los medicamentos, a los anticonvulsivantes, el uso de AINES o de biológicos, y en el 24% de los casos no se identifica una causa. En cuanto al manejo, recordemos que el manejo del síndrome de activación macrofágica debe ser multidisciplinario, de pediatría, unidad de cuidado intensivo, reumatología. En la primera línea de manejo tenemos las dosis altas de corticoides, 30 miligramos kilogramo día, y se puede utilizar también inmunoglobulina como primera línea de manejo. En los casos moderados a severos, se puede hacer combinación tanto de corticoides con ciclosporina o inmunoglobulina y ciclosporina. Cuando hay casos refractarios, en algunos estudios encontramos que se podían utilizar opciones como la ciclofosfamida, el etopósido y la plasmaféresis. Y en algunos casos se puede utilizar el rituximab. En cuanto al manejo en nuestra cohorte, en estas tres cohortes, en Parodi, Borgia y Satoshi, utilizaron de primera línea manejo con corticoide en el 100% de los casos, e hicieron, tanto en Borgia como Satoshi, hicieron el switch a corticoide oral. También se demostró que el 32%, el 58% y el 18% de estos estudios utilizaron inmunoglobulina, y tanto en Parodi como en Satoshi se vieron casos de refractarios por los cuales utilizaron ciclosporina. En cuanto a los mensajes que debemos llevar a casa, entonces las enfermedades autoinmunes comparten mecanismos patogénicos que predisponen a poliautoinmunidad. Las asociaciones de enfermedades autoinmunes pueden ser simultáneas o secuenciales y observarse en el debut o en el curso de la enfermedad. Por eso es súper importante mantener un seguimiento durante estas enfermedades. El lupus es la enfermedad autoinmune con mayor frecuencia que cursa con poliautoinmunidad y requiere un seguimiento clínico y serológico periódico. Las infecciones en pacientes con lupus son frecuentes y pueden generar significativa morbilidad y son la primera causa de mortalidad de estos pacientes. Las infecciones demandan un diagnóstico oportuno y manejo adecuado para reducir el riesgo de complicaciones. La inmunización oportuna tiene un importante impacto sobre la prevención de infecciones en estos pacientes, y el síndrome de activación macrofágica es una complicación grave que requiere un alto índice de sospecha diagnóstica y tratamiento dinámico y oportuno. Muchas gracias. María. Sí, muchas gracias a la doctora Vanessa. Un caso muy interesante y sobre todo una revisión de tema muy completa. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Ok, ya está la primera pregunta. El doctor Juan Manuel Bello pregunta: cordial saludo, felicitaciones por la presentación. ¿Es más frecuente la poliautoinmunidad en niños o en adultos? ¿En cuál de los dos grupos es de peor pronóstico? Bueno, yo no hay suficiente información como para comparar frecuencias. Sin embargo, si analizamos, si vamos a seguir el paciente a lo largo de la vida, pues el riesgo de poliautoinmunidad es aditivo. Y parte de lo que queremos hacer ahora sería buscar de esos pacientes que hicieron poliautoinmunidad en edad juvenil, cómo están en edad adulta. Sería un estudio muy interesante y sería una oportunidad grandiosa para trabajar entre reumatólogos de adultos y reumatólogos de niños. Sin embargo, la poliautoinmunidad no siempre es de mal pronóstico. Tal vez hay dos excepciones importantes. Una de ellas es la asociación de lupus con antifosfolípido, que puede dar una morbilidad muy importante, especialmente cuando desencadena fenómenos trombóticos. Y la otra es cuando hay una diabetes dentro de las enfermedades asociadas, porque con mucha frecuencia la diabetes es de difícil control. Sin embargo, no necesariamente es de mal pronóstico, y de hecho también se ha observado en adultos que a veces esas enfermedades individualmente tienen un curso un poquito más benigno que cuando evolucionan solo, teniendo en cuenta esas dos excepciones. Gracias, Juan Manuel.
¿Alguna otra pregunta? Hasta, Buenas noches, Clarita, Hola, ¿cómo estás? Clara. Es que Sí. quería preguntarte una cosa, qué pena si interrumpí a otra persona y no molesto más. ¿Para ustedes es un reto diagnóstico la poliautoinmunidad y los síndromes autoinflamatorios o no es poco frecuente el que se les presente ese reto diagnóstico? Gracias. Bueno, tanto enfermedades autoinmunes como autoinflamatorias se han reportado asociadas y de hecho hay enfermedades autoinflamatorias de inicio temprano, entre ellas el lupus monogénico, y también hay otras manifestaciones con enfermedad autoinmune temprana, autoinmune temprana en enfermedades autoinflamatorias, por ejemplo, en casos de psoriasis de inicio muy temprano, que usualmente son psoriasis de unas formas de psoriasis muy, muy severas, y también se han asociado con cuadros vasculíticos, como es el caso de una patología que recuerda mucho la panarteritis nodosa. Si eso no es frecuente y estamos todavía aprendiendo mucho de ellos y todos los días salen publicaciones en relación a nuevas manifestaciones, nuevos tipos de enfermedad autoinflamatoria y nuevas asociaciones, pues tenemos todavía mucho que aprender, pero sí se ha reportado esa asociación. Una pregunta, Clara. Sí, señor Rubén. Pues como los corticoides influyen tanto en la presentación de infecciones en los pacientes con lupus eritematoso sistémico y también en los efectos adversos que producen mucha morbilidad y daño a largo plazo en estos pacientes. Por ejemplo, esta paciente que ya cuando salió de toda la historia, que la sacaron con altas dosis de corticoides, durante el seguimiento posterior, o sea, hasta el 2020, ¿ustedes pensaron en belimumab? Bueno, la experiencia con belimumab en lupus es limitada, en lupus juvenil es limitada, si hay estudios en curso y el problema de esta paciente es que ella es muy corticosensible. El problema es que es muy indisciplinada y las reactivaciones, excepto en una oportunidad, siempre han estado asociadas a mala adherencia al tratamiento. Y esta paciente incluso hizo un lupus ampullar severísimo que la logramos sacar adelante y menos de un año después estaba otra vez con complicaciones derivadas de una mala adherencia al tratamiento. Entonces, yo no diría que esa paciente, obviamente al comienzo sí requirió dosis altas de corticoides, hicimos ahorro de corticoides combinando inmunomodulador como los antimaláricos y inmunosupresor, y en relación a la terapia inmunosupresora hicimos terapia de inducción con ciclofosfamida intravenosa. Es una paciente que es del CISBEN y que teníamos dificultades para el manejo, y obviamente la ciclofosfamida como inducción sigue siendo para nosotros una buena herramienta, y después la pasamos a micofenolato y estando en micofenolato hizo mala adherencia al tratamiento. Y el último inmunosupresor que usamos fue la ciclosporina, que nos servía para la activación macrofágica y también nos servía para su nefritis lúpica, para que no se fuera a reactivar la nefritis. Entonces, no creo que esta paciente sea una paciente, o no pensaría específicamente en belimumab en esta paciente, dado los antecedentes de mala adherencia al tratamiento, de severidad de complicaciones y ¿qué más? Y que es agradecida con los corticoides. Sí, doctora, hay otras preguntas en el chat. Escribe la doctora Ruth. Doctora, buenas noches, muy interesante caso. Quería hacer un comentario. En síndrome de activación macrofágica, lo usual es que la BSG cae y la PCR persiste elevada. Sí, es cierto, es cierto. Y cae casi que dramáticamente en picada. Entonces, cuando uno encuentra a un paciente lúpico febril
con signos de compromiso sistémico, con una PCR elevada y una velocidad en el piso, tiene que pensar en esta probabilidad y rápidamente documentar si hay una hiperferritinemia, si hay compromiso hepático y si hay compromiso de coagulación. El compromiso hepático puede ser un poquito más temprano que la alteración de coagulación, y de hecho esta paciente no hizo cambios tempranos de las pruebas de coagulación. Pero Ruth tiene toda la razón. Bueno, el doctor Fabio Vargas pregunta, quisiera preguntar dos cosas. Dada la poliautoinmunidad asociada a un LES de difícil manejo, ¿se consideró diagnóstico molecular de algún lupus asociado a mutaciones monogénicas o poliautoinmunidad monogénica? No, esta paciente no tiene estudios genéticos, no tiene estudios moleculares, no. Y el doctor Fabio también pregunta, en segundo lugar, si recomiendan más los criterios de Parodi para más en LES o el H-score para estos escenarios clínicos. Pues básicamente más los criterios de Parodi, entre otras, la hiperferritinemia no se considera que debe ser tan alta como, por ejemplo, se observa en artritis idiopática juvenil sistémica, ¿sí? Entonces, básicamente, fueron como muy diseñados para esta entidad y son un poquito diferentes a los que uno observa, y la clínica también es un poquito diferente a la que uno observa en enfermedad sistémica, en IJ sistémica y en otras enfermedades en las que no hay enfermedad autoinmune de base. La doctora Ruth quiere hacer un comentario en el micrófono, entonces, por favor, doctora, siga. Adelante, bienvenida. Te escuchamos, Ruth. ¿Será que sigue con el micrófono silenciado? Ya estoy revisando. La doctora Ruth y después el doctor Camilo Vargas quiere hacer una... Ya la doctora prendió el micrófono. Doctora Ruth, la escuchamos. Pasemos primero a Camilo mientras Ruth soluciona el problema del micrófono, no sé. Me parece, sí, señora. Entonces, adelante el doctor Camilo Vargas. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a los que se conectaron desde Cali, a los cuales invité cordialmente, y muchas gracias a Sorreuma. El caso fue muy interesante. Si uno piensa en muchas cosas, teniendo en cuenta todo lo que le sucede a los pacientes y esa secuencialidad que tienen de poliautoinmunidad, a veces pensar en problemas genéticos es algo que se ha venido pensando cada vez más en los últimos años, realmente, porque tenemos alteraciones monogénicas, y esas alteraciones monogénicas, pues no necesariamente deficiencias de C2, de C4, no necesariamente los pacientes presentan infecciones recurrentes como antes nos planteaban, que eran las inmunodeficiencias primarias, que son un grupo muy grande que desarrollan poliautoinmunidad también temprana. Entonces, creo que hacia eso vamos en el futuro, a hacer una secuenciación exómica de nuestros pacientes. Además que nos ayudaría a caracterizar cómo es genéticamente el comportamiento de nuestras distintas etnias, sea las del Pacífico que tenemos en Cali, que también tiene en Medellín, cómo es todo lo que es cundiboyacense y en Cundinamarca. O sea que hacia eso yo creo que es algo muy importante que apunta allí el doctor Fabio Vargas, y que creo que tendremos en consideración pues para los años que vienen. Quería decirles que en el 2017 nosotros tenemos publicado en la revista Colombiana de Reumatología un trabajo de síndrome de activación macrofágica. Ahí está Clara, está Ricardo Yepes, está la doctora María del Pilar Gómez, está Karen, está Tatiana, habemos varios reumatólogos aquí, y recogimos 28 casos clínicos. Y cuando comparamos la ferritina, los pacientes con IJ sistémica tenían en promedio ferritinas de 12.000 cuando tenían la activación macrofágica, comparado con los lupus que tenían en promedio 6.000. O sea, como decía la doctora Clara, las ferritinas en las IJ sistémicas se llevan el primer puesto definitivamente. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que
el 71% de los pacientes, el 71% de estos pacientes hicieron la activación macrofágica al debut de la enfermedad. O sea que el debut de esta enfermedad, siendo con pancitopenias o citopenias, fiebre y un deterioro orgánico múltiple, nos tiene que abrir la mente y no siempre pensar en que los pacientes siempre están sépticos y que los pacientes ingresan a urgencias por sepsis, sino que hay que tener en mente que tenemos el lupus y la IJ sistémica con debut catastróficos muy similares a sepsis. Muchas gracias a Vanessa y a Clara. Muy buena la presentación. Ok, gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Sí, doctora, perfecto. Sí, no, es que tenía problema con el micrófono del computador, ahora estoy del celular. Bueno, Clarita, no, felicitarte, me parece un caso muy bonito. Pensaría yo que incluso dada la escasez de piomiositis en lupus, pues en niños, yo creo que valdría la pena incluso que consideren la publicación, porque realmente pues lo que dice la literatura es que es un tipo de infección infrecuente en el lupus pediátrico, ¿cierto? Y de hecho en adultos también, o sea, esto no es una infección pues como cotidiana. Entonces, me parece que sería muy interesante. Hice el comentario de lo de la BCG y la PCR en activación macrofágica, porque la doctora mencionó que ambas se caían, ¿cierto? Entonces, simplemente era como con fines, pues porque yo sé que aquí en el auditorio, además de reumatólogos, están pues, al menos mis residentes están y supongo que hay residentes también presentes. Entonces, es como hacer un poquito de énfasis en eso, que la idea es que, digamos, es muy útil desde el punto de vista clínico esa relación de esos dos marcadores, porque cuando uno ve que un paciente empieza a estar muy febril, deteriorándose clínicamente, y la PCR está alta y la BCG se cae, como lo mencionó, pues, y lo reafirmó Clarita, ese hecho de tener una PCR alta con una BCG que se cae es muy, muy importante y es probablemente lo que debe llevar como a ya solicitar los exámenes más específicos para pensar en activación macrofágica, ¿no es cierto? Entonces, pues simplemente quería como enfatizar eso. Lo otro es que hay un índice que está publicado en adultos y que desde el punto de vista clínico es práctico y es útil, y es la relación entre la BCG y la PCR. Es simplemente hacer ese índice entre esos dos marcadores, y entonces cuando uno tiene una relación menor de 2, eso es altamente sospechoso, pues es sugestivo de infección, mientras que ese índice por encima de 15 es sugestivo de actividad. Y esto es importante porque pues sabemos que es una situación muy frecuente y yo creo que es de lo más difícil en reumatología, y es diferenciar infección de actividad, ¿cierto? Entonces, esa relación es una relación pues súper sencilla de hacer y que puede ser también útil cuando estamos tratando de diferenciar infección de actividad. Es un estudio bonito, pues que lo pueden mirar y realmente es bien interesante y es bien práctico. De nuevo los felicito y bueno, muy, muy bonita la presentación, la revisión de la literatura y obviamente el caso. Ojalá lo publique. Sí, la dificultad para la publicación es la pérdida de la Resonancia que mencionaste. no la hemos logrado recuperar, y en época de COVID, pues un poquito menos el acceso a imágenes antiguas y eso. Claro. Bueno, yo creo que esta paciente nos enseñó mucho, y una cosa que es importante enfatizar en síndrome de activación macrofágica es que no se esperen a que tengan todos los criterios, porque si no el paciente puede evolucionar de una forma más tórpida y pueden perder el paciente. De hecho, hace unos años recién empezó el programa, presentamos 2 casos, uno de activación macrofágica en IJ sistémica, que era un paciente que se reactivó años después del inicio de su enfermedad, y otro era una niñita que debutó su lupus con activación macrofágica, y pese a que la sospechamos tempranamente, hizo un curso súper agresivo y la paciente falleció pese a que estuvo en la UCI, plasmaféresis, hemodiálisis, se le hizo de todo y la paciente no logró salir adelante. Entonces, el mensaje en activación macrofágica es que lo sospechen tempranamente y no se obsesionen solamente con sepsis.
No sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren hacer algún otro comentario. A todos agradecerles que nos hayan acompañado y que hayan participado. Y doctora, hasta el momento no hay más preguntas en el chat. Entonces, Ana María. Muchos agradecimientos y felicitaciones por el caso, doctora. Nos dicen que por primera vez nos acompañan los residentes de la Universidad del Cauca y que están muy agradecidos por la invitación. Nosotros estamos, por el contrario, muy agradecidos con ustedes por haber asistido. Entonces, si no hay más preguntas, doctora Clara y Vanessa, yo creería que podemos dar por terminada la reunión. Sí, a Vanessa muchas gracias porque ella recién está iniciando su posgrado y se le midió a este caso que es un dechado de complicaciones. Gracias. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias a ustedes y los esperamos en un mes en el siguiente caso. Buena noche, Ana María, muchas gracias. doctora, con mucho gusto. Gracias a ustedes.